Una vez más te suplico que pongas guarda, Señor, en mis labios, papito lindo, para que lo que hablemos venga a edificar, a consolar y a exhortar. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Decimos amén, mis amados hermanos. Miren, les voy a pedir un favor: si alguien no tiene mascarilla, póngasela. Y si no tiene por acá, consiga una, mis amados hermanos, porque también hoy nos dieron esa instrucción. Amén. Entonces, si no tienen, por favor, pónganse. Amén. Y si no, aquí estamos vendiendo. No, son bromas, estamos vendiendo. Amén. Bueno, entonces miren, este tema, mis amados hermanos, ya ustedes lo vieron, ya se los envié. Amén. Es un tema de doctrina. Decimos amén. La doctrina, mis amados hermanos, es importantísima para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque es la esencia, mis amados hermanos, de lo que nosotros creemos. Decimos amén. Porque al final, si no creemos, mis amados hermanos, ni en lo que predicamos, o no tenemos una base, una fuente en qué creer o de dónde beber, entonces, mis amados hermanos, corremos el riesgo de que cualquiera que venga en nombre del Señor, y esto es bien tremendo, haciendo señales, maravillas o prodigios, vamos a pensar que tal persona es de Dios. Y la Biblia dice que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque así va a venir el anticristo, mis amados hermanos. Amén. Entonces, por eso ustedes y yo necesitamos doctrina. ¿Decimos amén? Entonces, vean, el tema de hoy es parte del segundo libro, es el tema número 16, les decía ahí, ¿verdad? Y el tema está titulado El Espíritu Santo en la época de Jesucristo. Amén. No lo hemos predicado nunca acá, mis amados hermanos, pero sí lo hemos mencionado, de que el Evangelio, si lo queremos ver así, está dividido en tres grandes partes. Amén. Número uno, la era del Padre. Amén. Que prácticamente pues está desde los principios, ¿verdad?, hasta que vino el Hijo. Decimos amén. Esa es la era del Padre, desde Génesis, si lo queremos ver así, aunque originalmente el libro más antiguo es el libro de Job, pero si lo queremos ver así según la Biblia, desde Génesis hasta Mateo, que ya fue cuando vino el Señor Jesús. Amén. Luego viene algo llamado la era del Hijo, pues está comprendida desde el tiempo que Jesús estuvo acá en la tierra. Decimos amén. Y cuando Él se fue, y es parte de las citas que vamos a ver el día de hoy, inició la era del Espíritu Santo. Decimos amén. Amén, mis amados hermanos. Pues por la mascarilla que ya no pueden ni hablar. Y la era del Espíritu Santo inició, prácticamente podemos decir que inició acá. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Decimos amén. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y dice, escuchen lo que dice acá: después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. No sé si sus Biblias, mis amados hermanos, si las abrieron, ¿verdad?, tendrán estas palabras en rojo. Pero ¿por qué les menciono esto? Porque quien está hablando acá es el Señor Jesús. Amén. Entonces dice Él está diciendo, pero recibiréis, ¿qué dice? Poder. Amén. Cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y después de haber dicho estas cosas, se fue. Decimos amén. Y luego ustedes y yo sabemos, se escuchó un viento recio y el Espíritu Santo descendió y se aparecieron lenguas como de fuego. Decimos amén. Entonces podemos decir que acá el Señor Jesús se fue, pero envió al Espíritu Santo. Decimos amén. Amén, mis amados hermanos. ¿Sí están conmigo? Amén. Entonces, la era que espiritualmente hablando ustedes y yo estamos viviendo es la era del Espíritu Santo. Amén. Entonces, como tal, esto no significa que el Padre y el Hijo no existen. Claro que sí existen. Amén. Y tenemos que seguir bajo su gobierno, pero estamos siendo ministrados, mis amados hermanos, por el Espíritu Santo. Amén. Bueno, Juan capítulo 14, versículo 15 al 17 dice: si me amáis, ¿cuántos dicen amén a ese amáis? Amén. Guardaréis mis mandamientos. Amén. Y yo rogaré al Padre que Él os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Qué dice ahí, hermanos?
para siempre. Decimos amén. Es decir, el Espíritu de verdad, escuchen esto, es interesante, a quien el mundo no puede recibir. Entonces, miren, aquí vamos ligando algo de lo que el apóstol nos hablaba el día de hoy, mis amados hermanos. Es que miren, no es que nosotros seamos malos, porque no es así, en relación a no querer relacionarnos con la gente, pero es que tiene que haber una diferencia entre el que tiene el Espíritu de Dios y el que no lo tiene. ¿Qué puedo hacer yo si está escrito? Amén. Apegarme a lo que está escrito, decimos amén, pero claramente dice acá, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no lo puede recibir. ¿Cómo podemos dar testimonio ustedes y yo de que ya recibimos al Espíritu Santo? Porque ya cambiamos. Espero yo que así sea, ¿verdad? Amén. Y no seguimos haciendo, con todo respeto digo esto, las mismas barrabasadas que hacíamos cuando estábamos sin el Señor, sin el Espíritu Santo. Amén. Ahora solo hacemos barrabasaditas. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿cómo podemos saber de que sí ya el Espíritu Santo, hemos recibido el Espíritu Santo? Porque ya no cometemos los mismos graves errores. Aunque quizás, sin el quizás, aunque seguimos cometiendo pecado, ya hemos hablado del pecado, pero ya no nos deleitamos, ya no lo practicamos, ya no vivimos inmersos en el pecado. Probablemente más nos tardemos en pecar que en estar pidiendo perdón. Solo 3 amenes. Los demás, yo, corazón puro, basta. La Biblia dice que no hay ni uno solo con corazón puro, mis amados hermanos. Entonces me doy a entender, pero alguien, mis amados hermanos, que aunque diga que hace X cosas en relación al Evangelio, pero si no ha cambiado su vida, no es cristiano. Punto. Quizás Cristiano Ronaldo, quizás. Amén. Pero de lo contrario, no nos engañemos. Porque al final está escrito que ¿por qué nos vamos a dar a conocer? Por cómo cantan. Por los frutos, dice. Amén. Y si nuestros frutos, mis amados hermanos, no son dignos de arrepentimiento, entonces nunca, porque la Biblia así lo habla, que hay frutos de arrepentimiento y luego vienen las obras de arrepentimiento. Entonces, si no hay frutos de arrepentimiento, entonces nunca habrán obras de arrepentimiento. Amén. No quiero detenerme en esto, porque es importantísimo lo que vamos a ver. Miren pues, vamos a ver acá cómo el Espíritu Santo, yo solo traigo creo que 4 puntos nada más, pero eso no es nada comparado con la obra del Espíritu Santo, ni siquiera logré abordar el tema que tengo, sino solo agarré los 4 primeros puntitos. Amén. Pero, aunque vamos a ver cómo se manifestaba el Espíritu Santo en el tiempo de Jesús, amén, eso no significa que solamente en ese tiempo, sino para nuestros tiempos también, porque ya lo leímos, ¿verdad? Ya el Señor Jesús ya ascendió, amén, y quien está con nosotros es el Espíritu Santo. Decimos amén. Pero esto no significa, mis amados hermanos, de que porque valga la redundancia, porque era la era de Jesús, el Espíritu Santo no estaba. Claro que estaba, amén, pero se movía de otro tipo de formas, y ahora Él está con nosotros, en nosotros. Decimos amén. Amén. Entonces veamos, esto no quiero que lo tomemos solamente, pero eso es lo que hacía en el tiempo de Jesús. No, es que ya lo leímos, que Él nos lo dejó, ahora está con nosotros, nos lo envió. Decimos amén. Y si no cambiamos, mis amados hermanos, claramente yo no sé si terminé de leer la cita, es porque el mundo simple y sencillamente no lo puede recibir. ¿Y por qué no lo puede recibir? Porque no hay cabida para él en el cuerpo, digámoslo así, que es templo y morada del Espíritu Santo. Por eso no lo puede recibir. Y recordemos que la Biblia habla, y lo vimos también de Esaú, que aunque buscó la bendición con lágrimas, no pudo recibirla. ¿Por qué? Porque lamentablemente la forma de actuar de Esaú, lo dice la Biblia, era una forma pagana, era un hombre profano. Amén. Y por más que ustedes y yo querramos interceder por Esaú, la Biblia claramente dice que a Jacob amó, pero a Esaú lo aborreció. ¿Por qué? Por sus obras. Bueno, continúo. Entonces, en este primer punto de ministración del Espíritu Santo, dice acá el punto,
anunciado por el ángel, yo lo escribí ahí, entre paréntesis, arcángel Gabriel. Amén. En nuestras Biblias, mis amados hermanos, utilizan solamente la palabra ángel. Amén. Pero en otros escritos, que no son la Biblia, pero tampoco porque no sean la Biblia significa que sean mentiras. Amén. Se utiliza la palabra arcángel. Y recuérdense que la Biblia habla del arcángel Miguel, del arcángel Luzbel, y al mismo nivel menciona a Gabriel. Entonces da la cabida a que no solamente sea un ángel, sino también es un arcángel. Escuchen. Anunciado por el ángel o arcángel Gabriel. Recuérdense que estamos hablando de la obra del Espíritu Santo en tiempos de Jesús, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Entonces, cuando hablamos de anunciado por, ¿de quién estamos hablando? Por eso les estoy haciendo énfasis del título. Cuando dice anunciado por, ¿de quién estamos hablando? ¿A quién anunciaron? Ahí está. Entonces no se nos olvide que todos los puntos que vamos a ver están ligados al Espíritu Santo, a la obra del Espíritu Santo en los tiempos de Jesús. ¿Decimos amén? Gracias. Bueno, entonces cuando dice anunciado por el ángel Gabriel, ¿a quién anunciaron? Al Espíritu Santo. Entonces vean, esto es importantísimo, mis amados hermanos, para nosotros. Lucas capítulo 1 versículo 13, escuchen lo que dice. Pero el ángel Gabriel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída. ¿Decimos amén? Y tu mujer Elizabeth, dice, te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Escuchen. Porque él será grande delante del Señor, no beberá ni vino ni licor, y será, ¿qué dice? Lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién lo anunció? El ángel Gabriel o el arcángel Gabriel. Amén. Aún dice desde el vientre de su madre. Entonces esto para mí es importante. Miren, voy rápido, mis amados hermanos, porque quiero orar y ministrar la llenura del Espíritu Santo. Decimos amén. Pero para mí es importante. Recuérdense que literalmente cuando se habla de Gabriel, Gabriel es un ángel mensajero de Dios. Amén. Gabriel significa la o solo fortaleza de Dios. Amén. Pero una de las funciones específicas de Gabriel eran los mensajes. Amén. Entonces para mí esto es importante, mis amados hermanos, porque ustedes y yo, por medio de un mensaje, podemos recibir la llenura del Espíritu Santo. Por eso, miren, de verdad digo, se lo digo con temor y temblor, no creyéndome más que ninguno de ustedes, pero yo hubiera querido, fíjense, predicarles el tema del martes, a todos. ¿Por qué? Porque a donde yo fui, estaba predicando y los hermanos estaban llorando, mis amados, y yo predicando, y yo, espérense, ya voy a ministrar. Dejen un poquito para la administración. Porque el Espíritu Santo estaba haciendo la obra en medio del mensaje. Amén. Entonces, mis amados hermanos, en medio del mensaje que se está compartiendo ahorita, el Espíritu Santo puede hacer la obra, nos puede llenar. No nos olvidemos que prácticamente Él es el que nos redarguye. Amén. Si el Espíritu Santo a ustedes y a mí y a cualquier otra persona no nos convence de juicio, justicia y de pecado, por más que ustedes y yo hagamos para ayudarle a alguien que salga del estado de vida en el que se encuentra o el estado espiritual, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque esa persona tiene que dejar que el Espíritu Santo haga la obra. Y por lo que estamos viendo acá, el ángel Gabriel, por medio de un mensaje, amén, él dejó el mensaje y dijo que este niño iba a ser lleno del Espíritu Santo. ¿Quién es ese niño? Juan el Bautista. Amén. Espérenme. Vamos a recibir llenura. Entonces, mis amados hermanos, el Espíritu Santo no está limitado a solamente ser recibido cuando se ministre el mensaje, sino también en medio de la predicación del mensaje, ustedes y yo podemos ser redarguidos. Amén. Amén. ¿Alguna vez les ha pasado?
Ya les digo, miren, es que yo me quedé con ganas de predicarles ese tema. Yo sé que los discipuladores lo dieron, lo compartieron, y espero que hayan recibido liberación. Digo amén, porque ni modo. Gloria a Dios por ese amén. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque el Espíritu Santo, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero el Espíritu Santo está tratando con nosotros. Está haciendo que volvamos nuestro corazón a Él. Y solo de esa forma vamos, mis amados hermanos, a poder recibir el mensaje y al Espíritu Santo, pero dejando de ser el del mundo. ¿Por qué? Porque ya lo leímos, los del mundo no lo pueden recibir. ¿Por qué no pueden? Porque están tan llenos de pecado y de inmundicia que no hay espacio para el Espíritu Santo en sus vidas. Porque si el Espíritu Santo entra en sus vidas, probablemente lo primero que les va a decir es: deja de ser estafador. Ya les conté un testimonio de un pastor que dijo que él pasó evangelizando a sus vecinos. Dice, pasó años evangelizando. El asunto es que este hermano, porque ahora es hermano, él trabajaba en la aduana. Y él aceptó al Señor, su esposa. Dice que, ¿saben en dónde aceptaron al Señor? Dice que aceptaron al Señor en una pista de baile. Bailando estaban, dice, ahí un chonguete, un chinique, dancing flower. Ahí estaban, dice, cuando se empezaron a sentir intranquilos. ¿Por qué? Porque el pastor ya los había estado tratando y dice, el Espíritu Santo estaba ministrando, y dice que se salieron de ahí y no aguantaron. Y ahí le abrieron su corazón al Señor y nunca más volvieron a hacer eso. El asunto es que cuando el Espíritu Santo sigue obrando, este hermano se acerca con el pastor y le dice: pastor, le dice, mire, yo le voy a abrir mi corazón. Yo trabajo en la aduana y yo gano aproximadamente 50,000 quetzales al mes. Mi salario, dice él, es de 10,000 quetzales. Pero ¿de dónde obtengo yo los otros 40,000? De sobornos. Gente que me da a mí dinero extra para que yo les pase, o para que pase, digamos, para que entren o para que salgan sus productos al país o fuera del país. Entonces, de ese dinero es que yo gano 50,000 al mes. ¿Qué hago? Entonces, esa es la razón por la cual mucha gente no quiere dejar que el Espíritu Santo lo gobierne. Porque lo primero que le va a quitar son sus mañas. Y no las quieren dejar. Entonces, para ese tipo de gente hay un lugarcito ahí reservado, algo calientito. Sí, así lo dice la Biblia, mis amados hermanos. O les pregunto, ¿acaso no nos quitó mañas a nosotros el Espíritu Santo? ¿Les quitó algún vicio? ¿Sí? ¿Qué más les quitó? Los 40,000 también, padre. Entonces, mis amados hermanos, la llenura del Espíritu Santo se puede recibir por medio de un mensaje. Así era como se anunciaba, y ustedes y yo, cuando seguimos leyendo la historia de Juan el Bautista, sabemos que era un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Pero cómo lo recibió? Por un mensaje. ¿Decimos amén? La llenura del Espíritu Santo puede venir por medio de un mensaje directo de Dios o por un mensaje de la palabra de Dios. Amén. Ahora acompáñenme por favor a Lucas, siempre, todo lo que ahora, versículos 16 al 17, dice: este niño, escuchen lo que hace ya, una vez lleno del Espíritu Santo, hará que muchos de Israel dejen de hacer lo malo y obedezcan a Dios. Escuchen, mis amados hermanos. ¿Cómo les digo esto? Miren, pues, en nuestras casas, mis amados hermanos, siempre hay más de alguna cosita que ustedes y yo quisiéramos que nuestras casas estuvieran 100% alineadas al Señor, pero siempre hay más de alguna cosita como que se le sale a uno un cachito, se le va de las manos un cachito, ¿sí o no? Algo como que a veces, pero si ahora cuando más me estoy consagrando es cuando más viene la tentación, o cositas así. ¿Les pasa o no les pasa? Tal vez ustedes acaban de orar y se levantan ungidos y cuando miran algo los sacó de la unción y empiezan a maltratar, y Dios mío, perdóname porque no sé lo que hago, pero me las paga. Miren, ¿por qué les digo esto? Porque dice acá que una vez estamos llenos del Espíritu Santo, dice, nuestro trabajo y nuestra función lleno del Espíritu Santo es dejar de hacer lo malo y obedecer a Dios. ¿Ya dejamos de hacer lo malo? Como un pastor, sí, todavía me seduce. Esos 40,000 no los voy a dejar solo así.
Para él fueron esos 40,000, pero para nosotros, bueno, que sea 5, ¿qué tal el pastor? Pero, ¿me doy a entender? Entonces, vamos avanzando. ¿Cómo se va dando cuenta uno que está yendo el Espíritu Santo? Cuando deja de hacer lo malo. Y ahora digo, ¿y qué es lo malo según nosotros? Según nosotros, lo malo es aquello que no nos gusta. Sí, cualquiera. Pero aquello que nos gusta, aunque Dios diga que es malo, para mí es bueno. ¿Somos así o no somos así? Porque ustedes y yo sabemos lo que Dios dice que es malo, pero a pesar de todo lo hacemos. Entonces, ¿cómo puedo yo dejar de hacer lo malo? Recibiendo la llenura del Espíritu Santo y obedeciendo a Dios. Entonces no nos vayamos a asustar, a sorprender, mis amados hermanos, porque miren, es que esto es a todos, hombre. Sobre todo, escúchenme lo que voy a decir, sobre todo a aquellos a los cuales Dios ha escogido para ministerio. Llega un punto en el que Dios les marca un punto y final y les da vuelta como que fueran calcetín literalmente a su vida. Hoy el apóstol decía, ¿cuántos, en el medio del estudio, a cuántos de ustedes los echaron de su casa? ¿O cuántos de ustedes se tuvieron que ir de su casa por el evangelio? El estudio de pastores, ¿y qué creen que pasó? Nadie que tenga ministerio, mis amados hermanos, si sigue haciendo lo malo o sin obedecer a Dios, va a poder tenerlo. Nadie que tenga ministerio, si permanece en un lugar en donde hace lo malo o no se obedece a Dios, ese ministerio no va a salir, no va a fluir. Ahí se va a morir. ¿Por qué? Porque no hay llenura del Espíritu Santo. Ah, pastor, pero yo no tengo ministerio. ¿Y no quiere ir a conocer las calles de oro? Ah, mejor que me lo manden, pastor. Ay, hermano. Entonces nos damos cuenta que es lo que hace la llenura del Espíritu Santo. Hace que dejemos de hacer lo malo. Y muchas veces, mis amados hermanos, ese dejar de hacer lo malo es irse. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? ¿Cómo? ¿Vete de dónde le dijo? ¿Y? ¿Se dan cuenta? Si Abraham no obedece, mis amados hermanos, se muere. Dios le dijo, vete de tu tierra y vete de tu parentela. Ah, pero como uno siempre quiere ser más misericordioso que Dios, se llevó a Lot. ¿Y para qué se lo llevó? Solo para tener problemas en el camino. Porque por Lot fue que Abraham tuvo que regresar a Sodoma y Gomorra. Imagínense. Entonces no pretendamos ser más misericordiosos que Dios, mis amados hermanos. Como dice el dicho aquí en Guatemala, el pan pan y el vino vino. ¿Y eso qué significa, pastor? Salud. No, hombre. ¿Qué significa eso? Que las cosas como son, mis amados hermanos. Si vamos a honrar a Dios, es imposible que agrademos a los hombres. Así está escrito. Pero eso solo lo hace la llenura del Espíritu Santo. Cuando ustedes y yo no estamos llenos del Espíritu Santo, le llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y obedecer a Dios, después de pecar pido perdón y le obedezco. Llegará antes que el Mesías, escuchen, tendrá el mismo poder y el mismo espíritu que antes tuvo el profeta Elías. ¿Describen ustedes con una palabra al profeta Elías, hermano? ¿Una sola? No importa si son diferentes, pero ¿cómo podrían describir ustedes al profeta Elías? ¿El chiste del profeta Elías, pues, pastor? Revolucionario. Ese ya va el che. Aprendemos, hermano. ¿Cómo? Ay, pastor, es que yo ni cuenta me doy de la vida de la gente, digo, tan ocupada. Vea, unción, dice. ¿Quién fue el que dijo, mis amados hermanos? ¿Hasta cuándo? Ya todavía no. ¿Ah?
¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Mira, autoridad dice, bueno, está bien. Mira, el profeta Elías no se andaba con cuentos, hermano. Si había, y Eliseo recibió el doble de Elías. Si al profeta Elías no le gustaba algo, manda fuego, Señor. Así de simple. Y el profeta Eliseo, su discípulo, la Biblia dice que habían 42 muchachos que le dijeron pelón. Así le dijeron. ¿Cómo les podrán decir a ustedes que les caiga mal? Ninguno. A ustedes les gusta que los trate como sea. El asunto es que al profeta Eliseo le dijeron pelón. ¿Y saben qué hizo? Pidió a Dios que les mandara 2 osas. Y las 2 osas dicen que se devoraron a los 42 jóvenes. Mejor si ni nos cruzamos en el camino esos 2. Pero aquí dice que Juan el Bautista tenía el espíritu del profeta Elías. En otras palabras, mis amados hermanos, cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros, ustedes y yo no podemos andar con medias tintas. O somos o no somos. O nos arrepentimos o seguimos en nuestra inmundicia. Porque esa es la obra del Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu Santo, en donde hay demasiado pecado, sobre todo si es pecado en el área sexual, dice la Biblia, Él no contiende con ese tipo de pecado. ¿Por qué? Porque Él es demasiado puro como para intentar mezclarse con tanta inmundicia. No contiende, se aparta. Ahí sí, mira vos qué haces. Yo te advertí, mira qué haces. ¿Y cuál va a ser el fin de todos aquellos? Miren, si se dieron cuenta, hablamos del capítulo 5 del libro de Proverbios. ¿Cuál es el fin de ese hombre que va ahí? La muerte. ¿Por qué? Por no querer cambiar, por impío. Entonces, mis amados hermanos, en nuestras casas, amén, siempre hay uno que da el do de pecho. ¿Y qué es eso, pastor? Siempre hay uno que tiene que abrir brecha, ¿no? Siempre hay uno. Y ese uno es por esto, porque el Espíritu Santo lo ha llenado de algo que para ustedes y para mí pudiera parecer locura. Pero ¿por qué haces eso? Si ustedes y yo no lo vamos a entender porque no estamos llenos. Ya les dije, a mí me dijeron, llévate tu casa a la iglesia que el pastor te mantenga. ¿A quién le dijeron? Me llevé mi casa. Me compraba una cama y el pastor me mandó con hambre, pero me mandó. Entonces la Biblia dice que todo esto del Evangelio, de lo del Espíritu Santo, para el mundo, ¿qué dice que es? Ay, me llegan, así me gustan. Dice que es locura. ¿Por qué es locura para ellos? Porque no lo pueden recibir, no lo van a entender. Ustedes y yo vamos a hacer algo para honrar el nombre del Señor y nadie nos va a comprender. Es lógico, hermano. ¿Por qué? No están llenos. No están llenos, no lo pueden recibir, no nos pueden entender. ¿Capiche? Sí, no nos pueden entender. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor, el Espíritu del profeta Elías es un espíritu que no se anda con medias tintas, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque o agradamos al Señor o agradamos al hombre. No se pueden las dos cosas al mismo tiempo, no se puede. Y como nos lo decía hoy nuestro apóstol, y es con bases bíblicas, y aunque no se pueda agradar a los padres con todo eso que dice el Señor nos va a levantar. ¿Qué importa si nuestros padres nos maldicen, hermano? Pero estamos buscando al Señor con el espíritu del profeta Elías. Dice la Biblia que recibiremos 100 veces más, y como regalo, la vida eterna. La vida eterna. O sea, para todo aquel que sea radical, la vida eterna ya se la regalaron. Pero si nos andan, ay, pastor, pero es que hoy me siento medio vacío, ay, no sé qué hacer. Amén. El Espíritu Santo mató el profeta Elías, lleno del Espíritu con esa unción del profeta Elías, mató mis amados hermanos profetas de Baal, ¿verdad? De Jezabel, por montones. Ustedes si a veces nos dan miedo matar a una cucaracha.
Pero él, con tal de agradar a Dios, él no estuvo, bueno, estos no honran a Dios, muertos de una vez. Gracias a Dios ya no estamos en ese tiempo, hermano. Si no, ¿cuántos de nosotros estuviéramos vivos? Ni Dios, ni había nacido, pastor. En pecado me consiguió mi madre, dice el salmista David. Ni hubiéramos nacido. Pero como Dios es bueno y nos da oportunidades, decimos amén. Entonces dejemos que el Espíritu Santo nos llene. Solo así vamos a dejar de hacer lo malo, solo así vamos a obedecer a Dios y solo así vamos a ser radicales, mis amados hermanos. Amén. No hay otra forma. Amén. Y cuando nos alineemos al Espíritu Santo, entonces nos vamos a dar cuenta de todos aquellos que mirábamos que hacían locuras. Ahora lo entiendo. Ahora la entiendo. ¿Por qué? Porque yo también ya estoy haciendo las mismas locuras. Amén. Puro loco, hermano Javier. Su mensaje hará que los padres se reconcilien con sus hijos y que los desobedientes comprendan un error y sigan el ejemplo de los que sí obedecen. Además, preparará al pueblo de Israel para recibir al Mesías. Pregúnteme, digan usted. Puede haber reconciliación, porque aquí dice que el mensaje del profeta Elías, amén, al igual que de Juan el Bautista, hará que haya reconciliación entre padres e hijos. ¿Amén o no amén? Amén. ¿Puede haber reconciliación si uno de los dos no está lleno? No. ¿Qué decía la cita bíblica al final del discipulado? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Entonces no puede haber reconciliación. Va a haber reconciliación si las dos partes se alinean a recibir el mensaje. Entonces habrá reconciliación. De lo contrario, es imposible. Y el que se reconcilie con un impío sale perdiendo. Pastor, pero es mi papá, mi mamá, ¿lo que es impío? Medio. Entonces no puede haber reconciliación. Hoy el apóstol nos daba una cita y yo tenía tiempo buscando esa cita y hasta hoy que el apóstol la dio. Y dice que ahí que a veces a este tipo de gente ni saludarlos es bueno. Porque solo por el saludo, yo lo vi que usted no estaba saludando. Ya entramos a ser contados como impíos, ¿eh? Ay, pastor, si la cosa está así, mejor dígame qué quiere hablar con nosotros. Ya se me fue el tiempo, mis amados hermanos. Tengo un minuto. Bueno, ¿qué más hizo el Espíritu Santo en tiempo de Jesús? Pero eso no lo hizo solo en ese tiempo. Amén. También lo está haciendo en este tiempo. Decimos amén. Sobre nosotros. Decimos amén. Vean, pues, esta cita es importantísima, hermano. Lucas, capítulo 1, versículo 35. Dice la palabra del Señor. El ángel le respondió: el Espíritu Santo, ¿qué dice? ¿Bien? Sobre. ¿Y qué entendemos ustedes por sobre? Ay, que hay que estar listos, pastor. Sobres. No me cambien ese vocabulario, hermano. ¿Qué entendemos por sobre? Una cobertura. Amén. Una autoridad. Y se va a hacer lo que Él diga. ¿Por qué? Porque está sobre nosotros. ¿Decimos amén? Amén. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces vean, quiero leerles este comentario para que ustedes y si quieren anotarlo, anótenlo, hermanos. Todos modos tienen, ya se los envié, ¿verdad? Dice la palabra, ya leímos la palabra del Señor. Quiero dejarles este comentario, por favor, para que tengamos esto bien presente. ¿Por qué? Porque hay mucha confusión en relación a esto. Algunos dicen que Dios es uno, otros dicen que Dios es tres y otros dicen que Dios es cuatro. Entonces ya no se sabe si dos que tres o cómo está la cosa. Amén. Entonces quiero dejarles claro esto. ¿Por qué? Porque miren, aquí en esta cita la Biblia habla del Espíritu Santo, claramente, ¿verdad? ¿Amén o no amén? Sí, amén. Habla del Altísimo, ¿amén o no amén? Cuando habla del niño, ¿de quién está hablando?
del Hijo, ¿verdad? Y cuando habla de Dios, llamado, sí, la misma palabra lo dice, Hijo de Dios. Entonces, ¿de quién está hablando? Del Padre. Entonces quiero dejarles claro esto. La Biblia dice que el Dios que tenemos, oye, Israel, nuestro Dios o vuestro Dios, uno es. No son tres, no son cuatro, es uno. ¿Decimos amén? Pero quiero dejarles esto claro. Es un solo Dios. ¿Decimos amén? Pero se mueve en 4 dimensiones y se manifiesta a nosotros por medio de la Trinidad, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Entonces, ¿cuántos dioses son? Entonces, si digo dioses, está malo, ¿sí? ¿Cuántos dios son? Ay, pastor, usted ni hablar, pues. Abraham, dice la Biblia que se le aparecieron 3 hombres, pero él les dijo, mi Señor. Amén. Eran 3, ¿y por qué les dijo mi Señor? Porque es la Trinidad. Entonces, es uno, mis amados hermanos, pero se mueve en 4 dimensiones. ¿Cuáles son las 4 dimensiones? Se mueve como el Espíritu Santo, se mueve como el Altísimo, que es la esencia, la que muchos le dicen la Shekinah o Shekinah. Se mueve como el Hijo y se mueve también como Dios. Y a nosotros se nos manifiesta, mis amados hermanos, como Padre, como Hijo o como el Espíritu Santo. ¿Decimos amén? Amén. ¿Está claro? Entonces ustedes y yo le rendimos culto a un solo Dios. Amén. Amén. Pero que se mueve en 4 diferentes dimensiones. ¿Decimos amén? Amén. Pero que a nosotros, Él se mueve en 4, pero a nosotros se nos manifiesta como la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces se los aclaro, porque ahí claramente dice, y también en Salmo 91 también dice lo mismo. Habla acerca de 4, pero ya vimos, ¿verdad? No es que sean 4 dioses, pero sí son 4 diferentes dimensiones, y a nosotros se nos manifiesta como un Dios trino, al igual que nosotros. Nosotros somos uno, pero estamos formados por espíritu, por alma y por cuerpo. ¿Me di a entender? Bueno, entonces el espíritu, esta palabra es importantísima. Cuando dice el Espíritu Santo estará sobre ti, se posará sobre ti. Vean lo que significa esa palabra sobre. Significa superimposición. Y si estamos hablando de algo super, es porque está sobre, mis amados hermanos, sobre nosotros. Por ejemplo, si hablamos de Superman, amén, diga alguien por ahí. Entonces, miren, la bendición de tener al Espíritu Santo sobre nosotros es una superimposición, pero esto me llama mucho la atención, de tiempo, de lugar y de orden. Ya no lo voy a explicar porque ya se me fue el tiempo. Pero también dice que esto de que el Espíritu esté sobre nosotros, dirección hacia, dice, o sea, nos da un rumbo, una dirección hacia dónde hay que ir. Amén. Y miren este otro, espacio en el tiempo. Miren, el tiempo, mis amados hermanos, a como lo medimos nosotros, se va a terminar. Amén. Se va a terminar. Y el Señor nos da a todos, yo lo he visto, mis amados hermanos, a todos nos da Él un tiempo oportuno. ¿Para qué? Para ser prósperos. A todos el Señor nos visita, mis amados hermanos, de una forma amigable, pero si no hacemos caso, entonces viene la visita hostil. La Biblia dice que el Señor visita la iniquidad de los padres en la 3ª y 4ª generación, pero yo les he dicho, y lo pueden investigar ustedes, que esa palabra visita, cuando van a ver el original dice visita amigable o visita hostil. Entonces Él cuando viene ahí, tal vez nos está yendo mal, mis amados hermanos, y alguien nos dice, mire, ábrele su corazón al Señor cuando se lo abrimos, y si se lo abrimos en ese momento era una visita amigable. Pero yo conozco a mucha gente, sobre todo ministros, que el Señor los estuvo llamando durante mucho tiempo, no al evangelio, sino al ministerio, y no hicieron caso, y les fue como en feria. Algunos de ellos no querían porque él era, su vida era el gimnasio, mis amados, y tenía un cuerpo atlético así como el de ustedes. Ni un amén. Y su vida era el gimnasio, y el Señor lo estaba llamando al ministerio, y él no quería. ¿Por qué? Que no tenía tiempo por el gimnasio.
lamentablemente un día se accidentó y en el accidente le prensaron sus piernas y ya no pudo caminar. ¿Y qué creen a qué creen que se dedica ahora? A evangelizar. Que Dios tenga misericordia de nosotros, amén, en silla de ruedas. ¿Por qué no lo hizo cuando estaba sano? ¿Por qué no tenía tiempo? Ay, yo tampoco, pastor, apúrese. Ay, hermanos, son ustedes. Son tremendo, ¿va? El poder del Espíritu Santo, decimos amén. Ay, Dios mío. Bueno, ya solo voy a leer. Miren pues. Ahí dice la Biblia, mis amados hermanos, en esta cita de Lucas capítulo 1, versículo 39 al 42, de que la madre de Jesús decidió ir a visitar a Elizabeth, y cuando se saludaron, las dos estaban embarazadas, una tenía a Juan el Bautista y la otra a Jesús. Dice que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bendito el fruto de tu vientre, glorificó a Dios. En el libro de Hechos capítulo 3 versículos 6 al 8 habla del apóstol Pedro y el apóstol Juan y un hombre, pues que la Biblia no da nombre, pero lo ejemplifica como el cojo de la hermosa, que dice que ellos dos subieron y le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate. Lo levantaron, ahí dice que se restablecieron sus pies, sus tobillos, y cobró fuerza, y luego dice, alabó a Dios. ¿A dónde voy con este punto? Eso es lo que pasaba en aquel entonces, cuando por la manifestación del Espíritu Santo, la gente alababa a Dios. Amén. ¿Qué tiene que pasar ahora, mis amados hermanos? Mismo, que por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, la gente glorifica a Dios. Decimos amén. Y termino. Dice que profetizó el padre de Juan el Bautista. Y dice acá, y Lucas 1:67, y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Entonces, mis amados hermanos, la llenura del Espíritu Santo no es que haga que medio profeticemos, no, es que tenemos que profetizar. Y como yo se los he dicho, porque así está escrito, mis amados hermanos, que la Biblia nos dice que ustedes y yo tenemos que desear los mejores dones. Y luego dice, sobre todo, que profeticen. Ustedes y yo, cada uno de nosotros deberíamos, así dice el Señor, de profetizar. Pero el apóstol Pablo da una instrucción, 2 o 3 que profeticen en los cultos. Amén. Pero la llenura del Espíritu Santo, miren, es importante, hace que, mis amados hermanos, en este caso, recuérdense que con quien empezó toda esta llenura fue con el mensaje. Amén. Con uno que creyó el mensaje. Decimos amén. Y al final, aquí dice que el Padre también fue lleno del Espíritu Santo. Vimos que también la Madre fue llena del Espíritu Santo. Entonces, cuando se manifiesta en nuestras vidas la obra del Espíritu Santo, los que estén a nuestro alrededor, pero buscando agradar a Dios, también van a ser llenos del Espíritu Santo. Porque es imposible que un impío sea lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no se puede. Simple y sencillamente. Decimos amén, amén y amén. A tiempo, ya se me agotó la batería. Entonces le damos una fuerte ofrenda de palmas.